A mí, y de verdad, voy a empezar con una cosa que todos os vayáis a tirar encima de mí, pero me parece muy curioso, y lo digo de verdad, pero me parece muy curioso que quien nos diga a las feministas y a las mujeres lo del feminismo institucional, el feminismo, si la marcha es o no es, seas tú, que eres un hombre, que respeto absolutamente tu opinión, pero creo que aquí las que tenemos que hablar somos las mujeres y no los hombres. Hay mujeres que piensan lo mismo. Pues entonces que hablen ellas y entonces podremos debatir entre mujeres, porque como hombre hay estructuras que no puedes llegar a entender porque Eso nunca es las vas a mentira, vivir. por Dios. A partir de aquí, que tú digas que todas las manifestaciones que se están congregando a nivel mundial, incluso parte de un feminismo institucional que está fallando, es una falacia y es una mentira. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Este vídeo está muy bien para ver justo a continuación del de Carla Galeota y de Espejo Público. Es un trozo de un podcast de Soma con Vila Dixit en el que Juan y Raque Ogando resulta que sí que pueden debatir. Entonces, como digo, yo creo que está muy bien ver los dos vídeos y encontrar las 7 diferencias, ¿vale? El podcast completo dura más de 2 horas y os voy a poner en descripción y en enlace para que vayáis y lo veáis completo en el canal de Soma, en el canal de Vila Dixit, ¿vale? Un abrazo. El protocolo policial, que he tenido acceso a él y no te lo crees, o sea, el protocolo policial es... Yo reconozco que lo desconozco. Aquí si me la cuelas... No, el protocolo... Sí. Aquí doy a entender cosas del protocolo... Sí. Es que no es público. O sea, a mí me lo han pasado polis. El protocolo para violencia de género es posiblemente el papel más fascista que yo he leído nunca en una sociedad, porque es de estado policial. O sea, el protocolo son detenciones ilegales. O sea, la detención se produce con una frecuencia que ha bajado un poquito en el último tiempo, porque los guardias civiles, los policías están hartos de meter a gente que saben que son los pringaos en el cuartelillo. Pero es esa cosa de hay que sacarlo de la casa, a la mínima. Entonces, la detención se hace con uniformados, primer problema, porque si van de paisano y te dicen acompáñenos discretamente y tú estás en tu oficina, pues a lo mejor luego puedes decir que se ha muerto tu tía y que te has tenido que... Pero es que llegan 2 lecheras, el protocolo es como si fuera terrorismo, ¿eh? Llegan 2 lecheras, bajan 6 tíos, te esposan, el grillete es obligatorio, por lo menos en la Guardia Civil, en la Policía Nacional no, te sacan engrilletado y te llevan al cuartelillo. Y pues la denuncia puede ser, es que me ha dicho que me va a matar. Así, ¿eh? Esto es así. Entonces, claro, ese tipo al día siguiente llega, porque estas denuncias además se suelen poner muchas veces viernes. Es que... que me habías dicho que se es muy extendía el cuco. tiempo que pasas Bueno, la detenido. detención, claro, hasta el lunes que llegue el juez de guardia, ahí te quedas en el hotel. Los polis, hablar con polis es tan increíble. La mayor parte, agentes mujeres, ¿eh? A ver, yo sí creo que puede haber un sesgo ahí. Está claro que hay casos en los que no se actúa. Quiero decir, no es tan... No, es que lo jodido no es eso. Es que lo jodido es que cuando... Si tú imagínate que sí que es un potencial asesino. ¿Qué pasa cuando llega el juez de guardia? Que se va a su casa. O sea, la detención es una detención que se hace en el momento. Es como, en el momento te sacan de casa. Pero cuando llega el lunes o al día siguiente... declaras con el juez de guardia, pues tú te vas a tu casa. Es que que te parece que es ridículo. Claro. Entonces, al que es un peligro, no le estás alejando, a no ser que el juez de guardia vea que no, este lo dejáis en remojo, que tal. Pero es que normalmente no lo vas a ver. El tipo va a decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué ultraje? O sea, digo, el asesino potencial o el maltratador potencial y el pringao. Van a decir lo mismo, se quedan como... ¿Esto qué es? Entonces, el problema de la presunción de inocencia es que si a ti te han visto en tu barrio con unas esposas puestas, despídete. Da igual que luego... Sí, el estigma social que se crea... Ponte que van a instrucción, que el tipo no acepta la conformidad, que van a juicio, pues el juicio ya va a pasar, o si el delito, si el artículo es el 153, va a ser en violencia sobre la mujer, pero si no va a ir a audiencia provincial o a juzgado de lo penal. Y entonces a lo mejor va a estar 2 años de proceso. Durante todo ese tiempo hay unas cautelares que no hay que dar, que están fuera de la orden de protección. En el momento que hay una denuncia por violencia de género, la relación con los hijos a tomar por el culo. Por supuesto,
Da igual que tengas dinero o que no tengas dinero para un alquiler. Gente que se va a vivir con sus padres a punta pala, porque es que te vas de la casa en el momento, ¿eh? Y es como hasta que aclaremos lo que ha pasado, ¿no? Entonces ahí, sí. aunque acabe en absolución, la presunción de inocencia está muerta. Porque durante el proceso, tú eres como este K, el del proceso de Kafka, que dices, bueno, hasta que esto acabe, mi vida está totalmente interrumpida, ¿no? Y si hay un juicio civil de divorcio, que las separaciones son muy jodidas cuando son contenciosas, eso se interrumpe. Entonces tú no sabes ni dónde vives, ni tal, y si hay hijos ya es el desastre total. Entonces, por eso yo insisto mucho en que hace falta una medida de protección y que siempre van a pagar justos por pecadores. Siempre. Porque está pasando dentro de las casas. Yo creo que el sistema, desde luego, no podemos aspirar a algo perfecto, en el sentido de que ni vamos a tener nunca un sistema que nunca deje a gente impune, ni vamos a tener un sistema que nunca aplique medidas cautelares a gente que igual no era peligrosa, etc. La cuestión de las medidas cautelares obviamente es difícil porque estamos hablando de casos en los cuales no está demostrada la acusación. Entonces tú obviamente, que no esté demostrada... Te cubren las espaldas. También, claro, pero quiero decir, bueno, en algunos casos, en otros ya se ve que hay mujeres que han denunciado y redenunciado y aún así ahí están, ¿no? Murieron asesinadas, pero bueno... 51 denuncias casos... y asesina a la hija. Esto pasó hace... Sí, no recuerdo ese nombre. Fue, creo que te dijo Laura Fraser, sí, ¿no? Sí. Ay, claro que hay casos así, ¿no? Es decir, hay casos en los cuales se ignoró y... Bueno, mi hermana puso una orden de alejamiento a un ex. No se le iban a conceder en un principio, sino fuera por cómo se comportó luego él allí con el abogado de ella delante del juez. Bueno, que montó un espectáculo, pero en principio era como es tu palabra y la de tu amigo y una foto de un retrovisor roto. Aquí nos parece que no es suficiente para concederla. Entonces, sí que obviamente se deniegan y hay gente que igual sí que la necesita y no se le concede. Sin embargo, sí que es cierto que también, como dices, en algunos casos se consiguen un número significativo, igual de casos, no digo mayoritario, pero significativo, aplicar medidas cautelares sin igual estar lo suficientemente justificada que se requieran, ¿no? Obviamente esto es un espacio gris, ¿no? Tú ahí no puedes exigirle a una mujer que va, ni le puedes decir yo sí te creo automáticamente, diga lo que diga y sin aportar absolutamente nada, porque entonces esto es una locura. Ni tampoco puedes pedir una demostración más allá de toda duda razonable, porque obviamente demostrar eso lleva un tiempo e incluso aunque tú apruebes mucho, o sea, aportes mucho, hace falta un tiempo para poder valorar eso. En ese espacio de tiempo, obviamente va a haber un margen de error. Y lo que hay que valorar es lo que parece que se ha dejado totalmente fuera, que son los indicios. O sea, no te puedo pedir pruebas, pero tampoco no puedo pedirte nada. Entonces, tengo que pedirte unos indicios más o menos consistentes, y etcétera, que es también un poco lo que empezaba yo diciendo antes de, bueno, valorar qué elementos periféricos hay, la consistencia, etcétera. Muchas veces no hay ninguno. Claro, el problema es que ahora... Esa parte también estoy de acuerdo contigo en que se ha creado como cierto pánico social y a veces también hay mucha sobresensibilización hacia microviolencias y el miedo que dices tú a la escalada de... Sí, nos quitaríamos muchos problemas de medio si quitásemos el 153. O sea, si dijéramos... No lo sé en concreto. Bueno, o sea, digamos, o sea, si sacásemos de la violencia de género... lo que no es un peligro, objetivamente, ¿no? Sí, o sea, sí. Si sacásemos esa parte, yo creo que se avanzaría un huevo, porque, claro, sería como que los jueces, es que las juezas de violencia de género, te pones a hablar con algunas, no te puedes creer, no te lo puedes creer. Son señoras con pinta de Judith Butler. O sea, son señoras que llevan en el feminismo desde... O sea, que han elegido estar en esos juzgados y que están muy preocupadas por las mujeres maltratadas y que pero lo que pasa es que lo han visto ya todo y entonces hablas con ellas, con muchas, bueno, tampoco, claro, no tengo una muestra total, pero es muy común que cuando hablas en anonimato, por supuesto, con una de estas, claro. que es la jodida piedra en el zapato que llevo, es que no he podido dar nombres. Es que de hecho... Esto es un problema. Pero es lo que te decía. Un momento, porque como habíamos anunciado esto como un debate y al final a lo mejor el espectador dice, hostia, parece más bien una mesa redonda que no un debate, ¿no? Entonces Juan, para ilustrar y ejemplificar esto, contaba la historia de una pareja que vía comunicación WhatsApp, el hombre le dijo, vete a la mierda, con el emoticono del cagarro,
y la mujer le respondió: a la mierda te vas tú. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el hombre computaba como que había cometido un delito de violencia de género y a la mujer no. Claro, uno de los contraargumentos que te sueles encontrar es que se basan en una cuestión de sobrerepresentación o estadística, ¿no? En el sentido de decir, claro, es que luego tú ves las muertes en el entorno de la pareja y víctima versus victimario y hay una sobrerepresentación de hombres, a lo que tú y otros creadores de contenido, divulgadores, etcétera, respondéis: si nos vamos a otro tipo de delitos y otro tipo de estadísticas como serían los hurtos, vemos que a proporción habría una sobrerepresentación de los inmigrantes. Entonces, ¿por qué no se es más punitivista con un inmigrante que no con un autóctono? Porque, No sé. porque sería una política racista, sencillamente. O sea, no Entonces, puede- para ti sería una política esto hembrista. es derecho penal de autor. O sea, es penar más o sea, la esencia del delincuente o un atributo suyo que el acto. Claro, con el caso del hurto, a mí es de mis favoritos, es de los que siempre saco, porque es que es evidente. Tú te vas en Barcelona a los hurtos y descubres una sobrerepresentación del magrebí alucinante, pero alucinante. Vale, y ahora... ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los magrebíes son ladrones? No. Que en este delito están sobrerepresentados, igual que el hombre está sobrerepresentado en el delito del asesinato de la pareja. Y ahí sí digo el asesinato. Claro, alguien podría llegar a Alianza Catalana mañana y decir, como los ladronzuelos estos de cartera son los moros, pues vamos a hacer una ley autonómica que diga que independientemente de si es nacionalizado, regularizado, ilegal, o sea, que al moro, como tienen esa manía los moros de andar robando, le vamos a reservar una pena más alta. Pues entonces, claro, dices, oiga, es que entonces yo español robo una cartera y tengo una pena más baja. ¿Me estás diciendo esto? A ver, yo, bueno, no sé si Sí. intervengo. Sin estar de acuerdo con la... Bueno, sin considerar útil y conveniente la ley de violencia de género tal como estaba la parte penal, sí que debo decir que yo creo que no se está entendiendo lo que se pretende con esa agravante o tal. Para mí no se puede comparar porque no es una cuestión de frecuencia, en el sentido de, bueno, vamos a penar más a los hombres porque este delito frecuentemente lo cometen ellos, sino más bien el propósito, se supone, ¿no? Es lo que reproduce o lo que perpetúa ese crimen, ¿no? Contra un grupo vulnerable. De alguna manera él se revela una superioridad revela no, pero comunica una superioridad Estructural. Sí, en el sentido sirve para amedrentar a un grupo concreto más vulnerable, etcétera, ¿no? Entonces, no es tanto que se esté penalizando la motivación o la identidad del autor, sino que se entiende que tiene un efecto adicional. Sí. Que no tiene en el caso inverso de la mujer, que yo aún así no estoy de acuerdo con el tema del agravante, con esta cuestión, tal, pero bueno, quiero decir que para mí sí que existe esa diferencia, que no es vamos a penarlos más a ellos como algo disuasorio porque ellos lo cometen más, sino más bien es como cuando ellos lo cometen, es más grave. Tiene este efecto, no sé si diría más grave, sino que hay una consecuencia secundaria. Que afecta al grupo o al colectivo. Te pregunto, ¿tú estás de acuerdo en que la violencia de género es algo estructural? ¿La violencia contra las mujeres es algo estructural en España? Sabes que la palabra estructural se está utilizando de una manera tan indiscriminada últimamente que... Con tu propia explicación de... O sea, los hombres... Yo creo que lo que decías en este estudio, ¿no? De un alto porcentaje de estos casos, en un alto porcentaje existe un componente de desprecio a la mujer. Esto es así, o sea, es el principal factor. Otra cuestión es que consideramos que si a su vez habría que estudiar ese factor, es decir, de dónde proviene esta idea o qué hay detrás de que esto esté presente en tantos casos. O sea, eso tiene que responder a algo. Yo no creo que sea algo
interno, sí creo, no sé si lo sugieres en alguna parte aquí o en algún artículo tal, que obviamente hay un dimorfismo sexual, hay una superioridad corporal en la mayor parte de los casos en el sentido de envergadura, de fuerza física, que tendrían que también poder analizarse y reconocerse qué papel juega a la hora de que igual los hombres empleen más violencia física y no tanto pues otras violencias como más psicológicas, etcétera, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que está presente. Incluso en ese estudio encargado por el PP, luego terminado por el PSOE o lo que sea, o por los gobiernos, da igual, o sea, estamos hablando de que es un porcentaje muy elevado, que no es el único factor, no es que no se puede aseverar que en todos los casos la violencia contra la mujer es por el mero hecho de ser mujer, pero sí que es el principal factor. Entonces, ¿para ti, Juan, es el principal factor? No, yo creo que no. Yo creo que no es el principal. Pero no dirías ni el principal, aún reconociendo que está ubicado entre el 59% y el 80% de los casos. Yo te diría que ¿hay alguno mayor? Yo te diría, lo llevo por otro lado. Yo te diría que la inmensa mayoría de los machistas son inofensivos. Nunca harían daño. Bueno. O sea, creo que el salto entre sí, eso sí, el prejuicio o la forma, no sé, de ver el mundo y el salto a la agresión, a la violencia, incluso a la psicológica, o sea, tratar mal a las personas, no está relacionado con la ideología, vamos a decir así. O sea, hay ideologías extremistas, de acuerdo, hay un masculinismo que puede ser, o un machismo, vamos a decir, no sé cómo llamarlo, que puede ser muy, muy, muy radical y muy agresivo, pero yo te diría que ni siquiera me parece un predictor bueno el machismo de la agresión. No, yo no digo que sea un buen predictor. O sea, no creo que el machismo, y tú también pareces creerlo, está presente en el muy elevado porcentaje de casos de graves violencias, lo cual no significa que también lo esté en caso de violencias menores que, como dices, pueden ser conflictos de pareja, relaciones tóxicas o algo que no tiene nada que ver ni siquiera con percepciones sobre el género y tal. O sea, sí, es que en este punto coincidimos. ¿Vosotros separaríais mucho en cuanto a la esfera homosexual versus la heterosexual? Quiero decir, ¿hasta qué punto creéis que convergen más o menos las cuestiones que llevan a la violencia en una pareja homosexual? Yo creo que una lesbiana que maltrata a su pareja y un gay que maltrata a su pareja lo hacen por motivos muy parecidos a un hombre que maltrata a su pareja o una mujer que maltrata a su pareja. O sea, creo que hay... de hecho, hay un caso muy bonito que lo saco ahí, que es cuando una vez que se condena por violencia de género a una lesbiana, por cuando la ley está todavía iniciando, hay un juez, me parece que gallego además, que condena por violencia de género a una lesbiana que está maltratando a su pareja, pegándole, maltratándola así física y psicológicamente por los motivos que parece que la ley da a entender que son violencia de género. Pues ansiedad de dominación, desprecio, todo este rollo. Y claro, la audiencia provincial dice, oiga, ¿usted qué coño ha hecho? Pues está loco. No se puede condenar a una mujer. Pero yo estoy de acuerdo con esa. Yo creo que existe la violencia de género, ¿eh? Yo creo que existe, que una parte es violencia de género. Lo que no creo es que solo la puedan ejercer los hombres contra las mujeres. Eso no me parece razonable. O sea... Tú, por ejemplo, imagínate, ¿considerarías violencia de género? Digamos que en una pareja de hombres homosexuales uno de ellos violentase al otro, en parte por considerarlo, digamos, inferior o tal, por tener una expresión más femenina, una cierta violencia correctiva o... Eso me lo sacó Aimé Román en el debate. ¿Ah, sí? Y me parece me parece una cosa, un enfoque muy, muy, muy inteligente. Podría ser... O sea, violencia de género contra la mujer, aunque fuera un hombre, por ser femenino, claro, ¿no? Por detestar, eso sí, eso me parece interesante, pero... Del mismo modo que no digo que no pudiera darse algo similar en el caso de mujeres lesbianas... Misándricas. Yo creo que una mujer misándrica puede ejercer la violencia de género contra un hombre. Una mujer que odie. O sea, hay mujeres en Argentina hubo un caso muy sonado encima con un niño como víctima de una pareja de lesbianas que creo que adoptaron a un niño. Caso Lucio. No conozco el caso Lucio es terrorífico. Sí. Yo no lo conozco. Bueno, pero ese es muy extremo, ¿no? Tampoco hay que ir siempre... O sea, si vamos a los casos... Es que es un poco ya que el Destripador. Pero quiero decir que ahí sí que había un ABC... de violencia de género. Claro, que pero se para lo mí hacían por ser niño, claro, hombre, varón, me refiero. Para mí una denuncia falsa, y ahora sí digo falsa, es violencia de género. Quiero decir,
una mujer que utiliza todo esto para destruir, además queriéndolo... Pero dices de género y no doméstica, por ejemplo. O sea, violencia está claro violencia que de sería. género, por razón de género. Claro, yo creo que la violencia por razón de género... El caso de Ana Orantes es un caso típico de ¿Pero tú crees violencia por entonces razón de género. que es, me refiero, por desprecio al hombre, a los hombres, que se pone esa denuncia falsa? Porque en el caso de las mujeres víctimas de violencia de sus parejas masculinas, si reconoces que hay ese componente de desprecio al que hace referencia este estudio y tal. En el caso inverso, ¿tú crees que las mujeres que denuncian falsamente lo hacen en parte porque desprecian a los hombres? O sea, lo hacen ¿Es homólogo? Esto, no sé. Es que ni siquiera, como tenemos el tablero inclinado, ni siquiera nos hace falta llegar a ese punto. Lo hacen utilizando una ley que criminaliza a los hombres. Ah, vale, eso te Entonces, lo puedo aceptar. Solo la puede sufrir ese tipo de agresión judicial en este caso. Yo no digo... A lo mejor no lo llamaría violencia, eso sí, porque yo intento que violencia sea violencia y no todo lo que nos molesta, ¿no? Pero digamos sí sería una agresión de género, una denuncia falsa para mí. Por eso yo una de las propuestas que hago es que deje de ser un delito contra la administración de justicia y se vea al menos como maltrato de pareja. Vamos a... Coincido en que está claro que no puede considerarse que la denuncia falsa es un delito únicamente contra la administración. Sí. Pero... Tú no has, o sea, yo creo que puede haber, por ejemplo, por hablar de mujeres, una lesbiana que... Misógina o que tiene como misoginia interiorizada, ¿no? Y que diga que son todas unas putas. Claro que sí. Claro, y por las mismas razones que un tipo, o sea, quiero decir, aunque ella sea mujer, es que... Creo que hay, igual, de la misma manera que hay hombres que odian, que tienen un auto-odio hacia la masculinidad. Entonces, sí, el rechazo no tiene tanto que ver a veces con lo estrictamente biológico, anatómico, corporal, sino más bien con igual el papel que tú asumes socialmente, si es más sumiso, si es menos o... Claro, por eso, a mí la violencia de género me parece algo interesante para pensar, pero es que, claro, esto también es clave. En Ecuador hace poco condenaron a una diputada por violencia de género. Ah, lo desconozco también. Sí, porque en muchos países, España de Europa es el único país que sesga de esta manera. En Francia te pueden condenar por violencia de género siendo mujer. Es mucho más infrecuente, porque sí que lo que hay es una cultura que entiende que el objeto de protección en las relaciones heterosexuales es la mujer por su menor o sea, bueno, pues la estadística pura, ¿no? Pero sí, yo creo que hay violencia de género. Creo que hay violencia machista también. ¿Y tú consideras que las mujeres deben tener una sobreprotección específica? Que comentabas que prefieres que esté esta ley a que no lo esté. Bueno, que no haya nada, más bien, decía, claro. Me parece que el matiz que te lleva de la protección a la sobreprotección es muy difícil de estipular cuando algo sucede dentro de las casas. Vale. Yo creo que se tiene demasiado miedo al asesinato de las mujeres, y esto es la cosa más políticamente incorrecta que voy a decir esta mañana. Se tiene demasiado miedo a eso porque si nos vamos a una cifra de 50 asesinatos en un año y a una de 200.000 denuncias, ahí estamos excesivamente aterrorizados, y esto pasa en la policía, por la posibilidad del asesinato. Lo que se está moviendo por ese cauce de vamos a impedir asesinatos, en la inmensa mayoría de los casos no hubiera llevado jamás a un asesinato. No se salvan 200.000 vidas ni de coña. Ni 100.000, ni 50.000, ni 1.000. No se salvan 1.000 vidas al año con esta ley. Porque nunca se han asesinado 1.000 mujeres. O sea, nunca ha pasado eso. Y es que ahí vuelvo a decir un poco lo que decíamos al principio, que el problema es estar, yo creo, decidiendo si corre riesgo o no una mujer concreta en función de la estadística. Y tienes toda la razón con eso. No, claro, es decir, tú si dices... Cuando llega la mujer es cada caso único. Sí, tienes... No, y ya no solo que sea cada caso único, sino que evidentemente del total de mujeres que hay en este país, un 50 asesinatos anuales es una cifra mínima. Esto es la realidad. O sea, no es que sea incorrecto decirlo, ciertamente es una realidad. Obviamente las probabilidades no son las mismas dentro también del grupo ese sesgado, que es las que ya han denunciado. Ahí ya la probabilidad no va a ser la misma, y así sucesivamente. Sí, desde luego lo que creo que es problemático
tanto desde el bando, yo no utilizo masculinista despectivamente, lo digo porque antes me pareció que lo utilizabas casi como sinónimo de machista, pero bueno, tanto desde el bando como más masculinista en el sentido de, bueno, más interesado en defender los derechos de los hombres, o desde el bando feminista, que se esté como poniendo tanta atención. Entiendo que la estadística social de los casos anuales es útil para la elaboración de políticas o tal, pero sí que el miedo que tenemos a que una mujer muera no puede ni legitimarse ni deslegitimarse en función, yo creo, de los casos sociales anuales que hay, tanto como de la atención al caso concreto, a mi parecer. Había algo que habías dicho antes, perdón, que se me acaba de ir. Porque, mira, el mismo argumento que antes estábamos hablando en cuanto a los marroquíes, hurtos, etcétera, nos estábamos fijando en el victimario, pero si nos vamos a la víctima en cuanto a la sobreprotección de la mujer, etcétera, etcétera, yo podría usar este mismo argumento y decirte, si nos fijamos en cuanto a quienes están robando los marroquíes, observaríamos que a nivel de proporcionalidad vemos que quienes más sufren estas consecuencias... Ahí está. Entonces, ¿harías una sobreprotección hacia el guiri? Igual que se la harías a la mujer. Hombre, a los guiris los mandaría a su puto país. A los guiris los echaría al mar, tío. Esto está tomado. No, a los guiris. Estoy de coña. Muy progre esto, Juan. No, es que yo no puedo más con los guiris. Es una invasión. No, los guiris merecen ser robados. Es una tasa turística que se les... Nada, estoy de coña. Lo digo por joder. En el caso de las asesinadas ha pasado algo muy fascinante que jamás he oído comentar en los medios, digamos, progresistas o feministas, que es que cuando la ley se entra en vigor en 2004, 2005, son unas 70, 80 asesinadas al año, de las que el 10% son extranjeras. Actualmente. Ya. Y este es uno de los síntomas de que yo creo que la ley sí ha servido. Los españoles matan poquísimo a las mujeres. La mitad de las asesinadas son extranjeras a manos de extranjeros. Uh-huh. Y no pienses en moros. O sea, extranjero es extranjero. Sí. De hecho, hay muchos del norte de Europa. O sea, hay una alucinante tendencia. Sí, estos jubilados que vienen, jubilados del norte de Europa, que se van a vivir a Torrevieja, y el viejo mata a la vieja. La edad media del asesinato ha subido muchísimo estadísticamente. Todo esto es muy interesante porque nos permite ver cómo en el país de la ley de la violencia de género... Los noruegos, de verdad, que a veces en tono de sorna... Sí, no, pero que ves datos muy curiosos cuando vas a lo fino, con una muestra que no te sirve para nada, porque 50 es que no te sirve para nada, es muy anecdótico cada caso, ¿no? Pero sí que se ve una tendencia que es cada vez sufren más la violencia mortal de género o machista las extranjeras en proporción a las no extranjeras. Y cada vez son más los agresores de origen extranjero, los que van a la cárcel por asesinar, de nuevo, anecdótico porque son muy pocos casos, pero también los que van a la cárcel por maltratar. Entonces, yo eso es una de las cosas que creo que ha mejorado mucho en este país, es que yo sí creo que el machismo del español se ha ido reduciendo en el sentido de la posesión. O sea, creo que hoy... ¿Pero por cuestiones de miedo o por cuestiones de concienciación? No, cuestiones de cambio social. No sé si hubiera pasado lo mismo sin esta ley. Es posible que sí, porque en Francia no hay esta ley y la tendencia pues ha sido, no sé, las generaciones jóvenes pues nos implicamos más en la crianza, se ven todas las cifras. Sigue habiendo diferencias de género, sobre todo cuando aparecen los hijos bestiales, pero las cosas han cambiado muchísimo. En estos 20 años han cambiado a lo bestia. Entonces, ¿se está sobreprotegiendo a día de hoy a las mujeres en la violencia en los posibles conflictos de pareja? No me parecería mal que se sobreprotegiera, entendiendo que ahí hay una vulnerabilidad muy grande. Tú estás en tu casa con una persona a la que quieres. Eres muy manipulable por esa persona. Pero es que esto le pasa también a los varones. O sea, ¿hay que proteger el ambiente doméstico? ¿Sobreproteger el ambiente doméstico? Yo creo que sí. Una cosa, me encantaría comentar algo del tema de inmigrantes y tal. Lo dejo para después, si da tiempo.
para hablar de esta cuestión que dices, ¿no? Una cosa que comentas también en el libro en relación a esto, no solo es que se está sobreprotegiendo a las mujeres, esa parte coincido con ella, no solo a nivel de lo judicial y tal, sino a nivel, bueno, hay una sobreprotección y una hipervictimización en muchos casos, pero también dices que se desprecia el dolor o la violencia que se ejerce hacia los hombres, ¿no? Que no de hecho pones el ejemplo de los chistes de mierda de Enar Álvarez sobre, bueno, aquel caso de una mujer que le cortó el pene a su tal, ¿no? Y de cómo esto resulta en burla y tal. Coincido en que es problemático, por supuesto, que se infravalore o se desprecie el dolor o el sufrimiento masculino y, por tanto, pues tampoco se dedique atención a protegerlo y tal. Lo comentaba ayer con David esto. Esto me parece un nudo interesante a resolver, sobre todo porque también hablas del tema del suicidio, que además lo mencionas en varias ocasiones, y cómo esto afecta más a los hombres. Por lo siguiente, y es que claramente, y esto lo sabrás, ¿no? O sea, los hombres también participan en esa infravaloración o en ese desprecio del dolor o de quitarle importancia. Ponía de hecho el ejemplo de una película que va muy en la línea del tipo de humor sexista e infantil de Enar Álvarez, claramente andrófobo, misándrico, como lo queramos llamar, que es la película de Boda en Boda. Ahora no recuerdo los nombres de los... Que no la he visto. Bueno, la película de Boda en Boda es una comedia romántica bastante conocida, mala. Está protagonizada por Owen Wilson y el otro actor no recuerdo ahora el nombre, no, está en Netflix, es bastante popular. Y nada, son dos amigos que su forma de ocio casi consiste en colarse en bodas, hacerse pasar por invitados para ligar con las invitadas que se supone que están todas deseando encontrar marido en ese momento, un novio y tal, que les caiga el ramo y todo esto, ¿no? Entonces, como son presas fáciles, y los tíos se inventan personajes y se cuelan en bodas, ¿no? Es una película de comedia y resulta que lo que ocurre es que el compañero, ahora no recuerdo el nombre del personaje ni del actor, de Owen Wilson, liga con una tía de estas y en principio pues todo bien y se acuestan y tal, pero luego él ya no quiere continuar porque le parece que la tía está cucú, como estás loca y no quiero seguir con esto. Y hay una escena en la cual ella le viola. Bueno, hay otras escenas de acoso sexual y tal, ¿no? Pero hay una que le viola de una manera, vamos, o sea, lo ata a la cama, le mete un calcetín en la boca, se pone encima de él pide socorro, toda esta historia. Al día siguiente le dice al personaje que interpreta a Owen Wilson, oye, tío, me quiero ir de aquí, yo no quiero seguir en esto y tal. Y todo esto se trata con un humor increíble, o sea, es como en plan... Ja, nos estamos riendo de que a un tío ha sido por la fuerza. O sea, te ves la escena y dices, a la inversa, sería impensable que se hiciera una escena semejante, ¿no? Claro. Todo esto, obviamente, interviene todo este... Y quiero decir que los hombres también participan. Esto no es un reproche en absoluto. O sea, yo entiendo también de dónde proviene todo esto. Los hombres participan participan de esa autoparodia un poco sabemos que existe un mito, o lo que que consideramos muchas, que es como cierto mito de la hipersexualidad masculina y de nos gustan todas nos valen, ¿no? Todo lo comentaba con David justo de todo este repertorio de frases que hay de si pesa más que un pollo me la follo, si hay césped se juega partido, no hay mujer no había oído yo. Todo esto, ¿no? O sea, no hay mujer fea por donde mea, no hay mujer fea sino copa de menos, en plan todas nos valen. ¿La última cómo? No hay mujer fea por donde mea. Vale, yo la del pollo no la había oído. Si pesa más que un pollo me la follo, sí, claro. Pero de un pollo de corral. Sí. Un pollo de coca, dices. No, es un trasero muy bajo. Yo creo que salía de una serie, de no sé si de La que se vecina o una frase así, ¿no? De una canción. En una serie salió, pero ¿Dónde ibas? Bueno, lo que quiero decir es que yo creo que hay un poco de retroalimentación en ese sentido, ¿no? O sea, las mujeres señalan que los hombres piensan con la polla, todo este mito, ¿no? De la polla como algo que te anula, te succiona la sangre del cerebro y ya no piensas, si estás dominado por una fuerza animal, bueno, toda esta historia, ¿no? O sea, existe mucho ese mito y parece que los hombres, yo creo también, se apropian de eso, lo llevan a la hipérbole que es una forma, en cierto modo, de mecanismo defensivo también. Como pasa que, por ejemplo, yo lo con comparo los gordos muchas veces... que se ríen de... No, yo lo comparo muchas veces con el drag, en el sentido de, me penalizas por ser un poco femenino, pues entonces... Toma. Claro, lo que le llaman reactancia psicológica, ¿no? Pues entonces ahora más. Sí. Esto, por ejemplo, y también lo pongo como el ejemplo para que se vea que tampoco es que yo esté reprochando esto. O sea, en Galiza pasa con el estereotipo de el galego, tosco, bruto... ignorante, ¿no? Y tal. Y a veces parece como que, nos regodeamos un poco en eso y hacemos, las mujeres también participamos en esa broma, de performar todavía más la brutalidad y la tosquedad y todo esto. Creo que ocurre con los hombres. Creo que también que es un poco mecanismo defensivo precisamente hacia ese estereotipo... Últimos 30 segundos, porfa. Hacia ese estereotipo humorístico. Es que me ha quedado una cosa. ¿Me das un minuto? Vale.
esto, o sea, creo que participan los hombres, insisto, creo que lo hacen también un poco a modo de apropiación, quitarle hierro y tal, pero al final es perjudicial porque luego cuando verdaderamente ha habido este tipo de episodios, no se le quitan además de encima esa perpetuación del mito de la hipersexualidad, también contribuye al terror sexual en cuanto las mujeres piensan, os valen todas. Aparte frases además, por cierto, muy interesantes de tipo no vales ni pa' puta, como pa' puta vale cualquiera, o sea, literalmente es como, ¿no? Da todavía más la sensación de que los hombres son peligrosos porque todas os valen, ¿no? Os valen, quiero decir, como esta idea, ¿no? De tal, en cualquier momento puede ocurrir, de la nada. Y luego otra cosa que comentas que está relacionada con eso y que además lo comentas en varias ocasiones del libro es el asunto de los suicidios. Esto se puede considerar un semibloque ahora que yo trataré express si puede ser. Hay una cosa que me parece una observación muy interesante. ¿Es algo con lo que estás en contra de lo que él dice? Sí, o sea, sí, no. Creo que hay un doble rasero. Hay un doble rasero. Ok. No, porque si no, no va a ser todo darnos la razón. Que bueno, ha habido desacuerdos aquí, ¿no? Pero hay una cosa que me gusta mucho que comentas, que también, tú dices, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres que están infraprotegidos y el dolor de los hombres no se tiene en consideración, o los problemas que afectan principalmente a los hombres se desprecian, mencionas el suicidio claramente. Esto lo citas en varias ocasiones a lo largo del libro, también incluyes como un párrafo de Pablo Malo, no me acuerdo muy bien qué decía, ¿no? Y dices que es cierto, y esto pasa, cuando, digamos como que en el fracaso de los hombres se atribuye a causas internas, o el fracaso o el problema. Los problemas de los hombres son por causas internas y los problemas de las mujeres son por causas externas. Claro, no. Es en el marco del... Sí, no, incluso, digo más, o sea, muchas veces también ocurre que el éxito de los hombres por parte del feminismo parece como que en todo caso se intenta atribuir a causas externas, por ejemplo, un hombre que consigue determinado logro laboral y por parte a veces del feminismo se dice, bueno, no hubiera podido si no fuera por privilegios patriarcales o porque detrás de él hay una gran mujer que le hace la cama, que le lava los platos, que no sé qué, y que digamos como que le libra tiempo para poder dedicarse a su carrera, si no fuera por ella. No. Bueno, como que esto funciona. Lo cual me parece cierto. Sí, por supuesto. Lo que yo quería señalar ahí es que sí creo que hay un doble rasero en el sentido de... esto tiene un nombre, de hecho, que es sesgo atributivo intergrupal, que es parte de cómo se construye o forma parte de esta teoría de la identidad social, que lo que viene a decir, lo digo porque es bidireccional, viene a decir que tu identidad social se construye dependiendo del grupo al que perteneces, por un lado, a lo que se le llama el endogrupo, en comparación con el grupo al que no perteneces, que es el exogrupo. Sí. Y lo que se dice, claro, lo que se dice es, claro, los éxitos del exogrupo tienden a explicarse por parte del endogrupo como debidos a factores externos, es decir, quitarle méritos, y los fracasos responsabilizarles, ¿no? Pero se hace bidireccionalmente, ¿no? En ambas situaciones. Y de hecho, a mí, por ejemplo, digo que... Ahora sí, 30 segundos, por favor. Sí. Como esto creo que ocurre por ambos lados, ¿no? Cuando dices lo del suicidio, te lo compro. O sea, creo que hay que estudiar factores externos y tal, y desde luego no se puede decir hombres intentando demostrar lo machos que son o lo que sea. Pero luego, por ejemplo, el caso de Rejón, cuando hablas de la carta de Rejón de... como si él estuviera, tú lo llamas como un ser pasivo, ¿no? Sí, ¿no? Como el homo determinatus o algo así dices, ¿no? Como si estuviera determinado. En el sentido de, él dice, bueno, esto también viene a ser porque vivimos en un sistema, no recuerdo exactamente las frases, ¿no? Sí, pero neoliberal, ¿no? El ritmo acelerado del capitalismo, al final, pues no tengo tanto tiempo de atender, digamos, o de dedicarme a las mujeres como igual merecerían. Bueno, no sé, el estándar ahí de los aliados feministas es otra cosa que entonces yo problematizaría. Y en ese caso, por ejemplo, sí que parece que no te parece que tengan que considerarse esos factores externos que él alude, ¿no? Sino que tienes que hacerte responsable. Entonces, como no nos gusta el determinismo, o sea, parece que creo que se usa a veces la explicación determinista o a veces la explicación libre albedrista, como hazte responsable y reconoce tu agencia y tu autonomía, pero en otros casos como que parece que sí que queremos tener en consideración los factores externos. A mí realmente la carta de Rejón, está claro que era un... Tiene que responder, Juan, lo siento. Pero la carta de Rejón... Sí. No, digo eso, que sí que creo que, bueno, se hizo mucha parodia de que él no quisiera hacerse responsable, pero estaba apuntando algo, pero ¿sabes? porque no es real. Ya, sí. Está muy bien tirado esto, está muy bien tirado. Pero creo que tengo una respuesta. A ver. Los factores externos los podemos atribuir desde fuera al estudio. Yo podría
atribuir a Errejón factores externos en su baile. Lo que queda... En su baile. Sí, en su baile. Sí. Lo que queda feo es que lo haga uno. Es que para mí esa es la diferencia. Quiero decir, el tío que se suicida porque está metido en un lío de una denuncia falsa, que ahí está, para mí es el gran agujero, es lo que quiero que se estudie, que lo estudie gente que pueda hacerlo, sociólogos, gente que tal, es, oye, si vamos a jugar con las mismas cartas, ¿hablamos de asesinatos? Pues vamos a hablar de suicidios. Porque a mí ya, es que solo después del libro me han llegado, pero en 3 meses, me han llegado como 15 o 16 casos de deudos de tipos que se han suicidado durante un proceso de estos. Que has visto que ese capítulo lo dejó muy abierto, porque en aquel... De poder, pero que como posibilidad, que no lo sé, ¿no? Entonces, yo puedo atribuir al suicidio de otro un factor externo, es decir, vamos a ver, igual que hacemos con una señora que está en una situación de maltrato continuado y se suicida. Podemos decir, claro, es que esto ha influido. Otra en la misma situación no lo hace. Por lo tanto, hay factores internos también de cómo es esa persona, de cómo... Claro, lo que resulta siempre patético y a mí me produce una sospecha de hacerse interesadamente es hablar de ti con factores externos. Eso es lo que a mí en el caso de Errejón me parecía... A ver, lo puedo comprender con factores internos como la compasión. Puedo decir, estás metido en un lío, estás viendo qué tal y vas a utilizar un lenguaje que parece que tu secta comprende, que es el de bueno, todo es un constructo y todos tal. los partidos políticos, Claro. nadie se libra de esta fuerza todopoderosa, ¿no? Claro, vamos a hacerlo así, ¿no? A mí me pareció, pues eso, un poco... Además, importante, esa carta se escribe antes de la denuncia de Mouliá, antes de que todo se ponga a su favor. Yo no sé si se habrá arrepentido de haber dado ese... Porque claro, Bueno, yo creo que esto fue también cuando aparece en el escenario Mouliá, Errejón tiene todas las de ganar, porque de pronto vemos una chiflada. Gracias a Dios. De hecho, ese caso me parece muy interesante por 2 cosas, justo porque hay como 2 mitos, ¿no? El de que ninguna mujer miente jamás, esto tú lo apuntas constantemente, ¿no? Que está muy bien, o sea, coincido en 1000%, hay que decirlo, o sea, por supuesto que hay mujeres que mienten, pero luego también hay como que esta idea de que ninguna mujer está loca. O sea, no existen las locas y si un tío te dice, oye, mi ex estaba loca, red flag, te tienes que ir porque esto no hay locas. Y claramente Elisa Mouliá, bueno, pues es un caso manifiesto que ha visto todo el país reiteradamente de que tú puedes mentir y de que desde luego puedes estar... Cucú. Cucú. Es que es así. Si es que esto no se puede decir. Pero vamos, por lo de los factores verdad. internos y externos, a mí me parece muy interesante. Vamos a ver. Yo he visto en mi...